El tema que vamos a tratar hoy es el ayuno intermitente, que seguro que lo estáis oyendo mogollón, está súper de moda. Bueno, como pasa siempre de forma cíclica con diferentes temas relacionados con la alimentación, que se ponen de moda, son como una explosión, son lo mejor o lo peor y luego se olvidan hasta que vuelven de nuevo. Es un ciclo continuo. Mi mujer y yo, María, estudiábamos juntos aquí en Salamanca y decidimos formar una empresa para poder vivir y trabajar juntos aquí. Yo estudiaba farmacia por entonces y una de las asignaturas que más me gustó fue nutrición. Cursé además a raíz de eso más asignaturas relacionadas con ese ámbito y después de acabar farmacia dije, pues me gusta mucho ese mundo, queremos trabajar por ejemplo ayudando a la gente a mejorar su alimentación. A raíz de ahí estudié la carrera de nutrición, María también se especializó mediante un máster y varios posgrados en nutrición y nada, aquí estamos desde hace 13 años, más de 13 años. Compaginar ambas cosas pues es estupendo porque bueno, tienes mucha confianza y es verdad que al principio puede ser un poco duro porque no se separa, hay que aprender a separar la parte profesional de la parte personal, pero bueno, es estupendo trabajar con María. La alimentación, podemos hablar cualquier persona de ella, pero al final la alimentación se nutre de dos partes. Una es la ciencia, que es de lo que hablamos nosotros, digamos, detrás de las dietas, es lo que nosotros hacemos calculando nutrientes, energía, todas esas cosas complicadas. Y otro es la cultura, que al final es lo que hacemos todos en el día a día. Y esas partes, la ciencia y la cultura, se casan en el día a día de cualquier persona. Y lo que intentamos es hacerlo de forma fácil, de forma sencilla, para que todos podamos interiorizar esas costumbres saludables, de forma que nos salgan al final de forma automática, que es lo importante, para poderlo mantener a lo largo de toda la vida. La gente tiene más información disponible. Hace 14 o 15 años el acceso a Internet estaba ya disponible, pero no era tan grande y no sabíamos cómo buscar, y ahora ya sí que mucha gente tiene, casi todo el mundo tiene acceso a la información y se interesa más también por una buena alimentación. Antes, hace años, a lo mejor la gente solamente veía la dieta como una herramienta para adelgazar y ya está, y ahora la mayor parte de personas entiende que la dieta tiene que ser un cambio y en ese sentido es como vamos modificando desde el principio la mentalidad. Eso de, oye, esto no es una dieta, es un modo de vida, quizás es el principal cambio, ¿no? Hace años, si a lo mejor preguntáramos a nuestras madres o nuestras abuelas cuando hacían dieta, que seguro que lo hacían también, aunque no acudieran a un nutricionista, seguro que el cambio ellas lo veían como pues voy a estar comiendo pera todo el día o comiendo alcachofa, y desde hace unos años para acá eso ha cambiado mucho. Nuestro toque distintivo sobre todo es la cocina, las recetas. Utilizamos recetas muy ricas de las que se encarga de hacer María, y quizás ese sea el que la persona se da cuenta de que no se siente a dieta. Muchas veces cuando comienzan a hacer la dieta los primeros 15 días nos llaman los pacientes, nos escriben diciendo: Roberto, es que yo creo que te has confundido, que es que yo lo que quiero es adelgazar, no engordar, comiendo así de rico lo mismo engordo. Y no, realmente son recetas muy ricas y quizás ese es el toque. Hacemos que la persona cocine muy poquito tiempo, realmente en 15-20 minutos puede estar hecha la receta de la comida y en 10-15 minutos la receta de la cena. Entonces son recetas muy apañadas, pero y muy fáciles, y con ese toque rico que hace que no se sienta la persona a dieta. Quizás sea ese el toque distintivo. A mí me encantaba ver a mi madre cocinar. Era cocinar y yo me ponía a su lado en la encimera, súper pequeñita, me acuerdo que me sentaba y yo veía cómo hacía todo. Y yo creo que ahí empezó mi amor por la cocina y por el buen comer. Cuando los pacientes nos dicen: es que mi problema es que me gusta mucho comer, decimos: pues no es un problema, eso es una suerte muy grande, porque puedes disfrutar de algo que es muy cotidiano, que se hace todos los días, pero dándole un toque un poquito más sano para dejarlo mejor todavía. En nuestro caso, además, bueno, hoy en día con las redes sociales, la cantidad de libros, de documentales de alimentación que hay disponibles, me paso el día viendo recetas de cocina, comprando libros de cocina, entonces voy inspirándome al final de muchas fuentes. Lo que decíamos con las redes sociales también es una apuesta importante hoy en día, y coges, simplemente veo un plato y veo los colores, veo los ingredientes y digo: esto lo puedo hacer yo en la cocina un poco más sano, y ahí lo medio arreglo para que luego sea apto para una alimentación más adecuada, más equilibrada. De cada 10 recetas que colgamos, 9 son muy tradicionales y la última a lo mejor tiene un punto un poco más curioso para darle un poco de alegría al asunto.
Hace poquito me acuerdo, colgamos una receta con tofu y había mucha gente que nos decía, jo, pues es que lo tengo en casa y lo he probado, pero me parece sosísimo, no sé cómo prepararlo. Entonces les decíamos cómo prepararlo con 3 pasos de nada y quedaba espectacular, y ya nos decían al día siguiente, pienso comprarlo más veces porque está buenísimo. Pero claro, es eso, el saber el puntito y al final sencillo, que es lo que no todos necesitamos. Lo comentábamos antes, que hoy en día una de las trabas que tenemos a la hora de llevar una vida sana, sobre todo en el tema de la alimentación, es la falta de tiempo, y muchas veces la falta de inventiva también va unida a la falta de tiempo. Entonces, cuanto más sencillo pongamos las cosas nosotros, más fácil será de cumplirlo, y no solo en el periodo en el que uno está a dieta, sino cuando ya termine de venir al nutricionista, después, cuando ya se maneje por su cuenta, cuando sea una persona más autónoma en este sentido. A mí una cosa que me sorprende mucho es que personas que llevan cocinando toda la vida, a veces cuando les explicas cómo hacer un plato sencillo o saludable, les dices cómo colocarlo y de repente alucinan diciendo, pero bueno, qué sencillo, qué manera más fácil, no se me había ocurrido nunca. Y a lo mejor tienen un recorrido de 40 años en la cocina, pero ese punto de vamos a organizar contigo los menús, vamos a planteártelo para que lo pueda hacer toda la familia, para que sea más sencillo, eso a veces es lo que necesita el paciente, el empujoncito que necesita para empezar a comer bien y interiorizar esos hábitos, como decimos. Entonces sí, aunque nosotros compartimos muchas recetas y trucos en las redes sociales, al final a veces hace falta un acompañamiento un poco más cercano, más personal, para que la persona lo interiorice con más fuerza, con un poco más de, no sé, que le quede más para de por vida, que es lo importante. We can make it to the top of the world, we can make it. Es verdad que hoy tenemos mucha disponibilidad de alimentos en el supermercado, y además muchos alimentos ya están precocinados o por supuesto mucha comida rápida. Y también nos da más pereza cocinar, quizá porque tenemos vidas muy ajetreadas, trabajamos los dos normalmente en casa, con lo cual es cierto que la vuelta a lo tradicional es fundamental para abandonar esos platos precocinados, ese cocinar rápido e improvisando, y como lo hacían nuestras madres, que en ese sentido lo hacían fenomenal, utilizar nuestras abuelas, utilizar las legumbres, que son además un alimento de la tierra de Salamanca y que son muy nutritivas, y volver a cocinar como está. Eso no quiere decir que tengamos que guisar un montón de horas durante el día, se puede organizar una cocina en poco tiempo y de forma que la familia entera esté bien alimentada y sin pasarlo mal tampoco, o sea, sin comer cosas ricas, que parece que también estar a dieta implica dejar de comer ciertas cosas o comer nada más que verdura y legumbres, que no, que se puede comer de todo, y es lo que hacemos desde el principio. Claro, yo creo que esto viene un poco de las dietas de antes, cuando nos prohibían un montón de alimentos, eran muy restrictivas, incluso algunas directamente no te dejaban prácticamente comer y lo solucionaban con sopas insípidas o con batidos, y eso era terrible. Claro, al final cuando uno terminaba esa dieta se ponía a comer todo lo que no había comido en su momento, lógicamente. Entonces nosotros desde hace muchos años los nutricionistas estamos intentando darle un poco la vuelta al asunto y demostrar que es posible comer de forma muy rica, pero de forma saludable también, que podemos comer por ejemplo, por poner un ejemplo, unas lentejas con chorizo, que es como muy típico de aquí, pero dándole un punto un poquito más sano, y se puede de sobra. Nosotros lo vemos a diario, que muchas personas cuando nos piden algún plato especial dentro de su dieta nos lo dicen como con vergüenza, como diciendo, es que no sé si esto me lo vais a poder poner, y yo siempre les digo, sí, es que tenemos opciones 1000, a lo mejor de una manera no te gusta, pero le podemos dar la vuelta de otra forma para que te guste y lo puedas integrar en tu dieta, en tu día a día, que es lo importante. Lo que hacemos es identificar, bueno, por supuesto hacemos una historia clínica e identificamos cuáles son las pautas alimenticias del paciente, y para ver cuáles son las que hay que mantener porque son correctas y las que son incorrectas y hay que mejorar. Normalmente, bueno, hay una serie de cosillas, no suelen ser grandes barbaridades, son pequeñas cosas que acumuladas hacen que el sobrepeso se vaya afianzando poco a poco. Yo intento además que sea todo muy sencillo, que sea en una receta en 4 o 5 pasos, que lo tengamos listo, con ingredientes muy sencillos para que la gente no se deje en el supermercado en medio sueldo, sobre todo ingredientes de temporada, como decía antes Roberto, ingredientes de la tierra que podamos tener a disposición fácilmente, comprándolos en lugares de aquí, de cercanía, a las tiendas de siempre, que es lo importante. Y sí, lo dicho, con 4 o 5 pautas muy sencillitas podemos tener un plato tan vistoso que te puedes pensar que es de un restaurante al final. Mucha gente cuando empieza la dieta nos ha llamado los primeros días
días diciendo que nos hemos equivocado, que les hemos puesto una dieta que debe ser para engordar porque están comiendo mucha cantidad y muy rico y que eso no puede ser de dieta. Y al final lo que comentábamos, que la gente todavía tiene un poco la distorsión de hace unos años de una comida insípida para poder adelgazar, y para nada, podemos comer de todo. Es que al final lo podéis ver en nuestras redes sociales, la cantidad de platos que estamos preparando: tortilla de patata, paella, un montón de ensaladas ricas, hamburguesas, bocadillos, un montón de dulces también, pero todo con el punto más sanito, que al final lo que decimos, al tener tanta disponibilidad de alimentos hoy en día, podemos hacer 4 o 5 mezclas muy fáciles y que nos quede una receta impresionante. Como base es el orden a la hora de comprar, el orden a la hora de cocinar, el orden a la hora de organizar toda la dinámica familiar. Eso es lo que intentamos hacer nosotros, establecer un orden de forma sencilla para que la persona cuando alcance el peso y empiece el mantenimiento haya aprendido cómo mantener ese orden adquirido durante el proceso. Básicamente lo que siempre recomendamos cuando alguien me pregunta, algún amigo o algún conocido: oye Roberto, ¿qué? Así, rápidamente, ¿cómo me puedo alimentar bien? Pues lo que decimos es: hombre, si la mitad del plato en comidas y cenas son verduras y hortalizas que te gusten, ¿por qué no me gustan las verduras? Y bueno, seguro que hay alguna que te va a gustar, seguro. Entonces, si la mitad del plato son verduras y hortalizas, muy mal no lo estás haciendo. El otro cuarto, proteína, pues carne, pescado, huevo en este contexto, tofu o soja texturizada si somos vegetarianos, y el otro cuarto del plato, carbohidratos complejos, es decir, alimentos ricos en carbohidratos complejos, como puede ser legumbre también, que aparte de proteína también tiene carbohidratos complejos, pasta, patata, pan, etcétera, arroz. Haciendo eso, es decir, mitad del plato verdura y hortaliza, un cuarto proteína y un cuarto carbohidrato complejo, la alimentación ya de base es equilibrada, y luego ya sería ir afinando, que es lo que hacemos en la consulta nosotros. Yo siempre asemejo esto, pues por ejemplo, al tema de dormir. No porque durmamos un día 8 horas y el resto durmamos 3, lo estamos haciendo bien. Hay que intentar buscar el equilibrio. Como todo en la vida, al final ni irnos a un extremo ni irnos al otro. Jugar un poco en la zona centro sería lo mejor. Y con la alimentación igual. Intentar, lo que comentábamos antes, llevar un orden a la hora de alimentarnos en el día a día. Comenzar con un buen desayuno, que puede ser variado o el mismo si te gusta. No tenemos por qué hacer ninguna pauta concreta para extenderla al resto de la gente. Cada uno somos un mundo. Después podemos tomar un pequeño almuerzo a media mañana y algo también por la tarde, que viene muy bien para no llegar con mucha hambre a la comida principal. Y lo que decíamos, una comida y una cena rica y saludable, que es posible casar las dos cosas. Es cierto que en el confinamiento se han juntado dos cosas: estar en casa, es evidente, cerca de la tentación. En ese sentido, una recomendación que hago siempre a los pacientes es: no tengas en casa cosas que sepas que te tientan y que no debes de comer. Entonces, en el confinamiento hemos estado cerca de casa y además ha habido un factor emocional que ha condicionado la actitud hacia la comida, efectivamente. ¿Cómo luchar contra la ansiedad? O mejor, la pregunta es genial la que me has hecho de cómo distinguir hambre y ansiedad. Pues la forma fácil de distinguirla es: si yo estoy con ganas de decir, sobre todo esto ocurre por ejemplo después de cenar, estoy con ganas de, pues quiero algo, quiero comer algo, he cenado bien, pero quiero algo. Si como algo, casi siempre suele ser algo no muy equilibrado, como lo que sea, y sigo igual, y esa sensación no se va, y tengo que comer otra cosa, y ahora he comido dulce y ahora quiero salado, y esa sensación no se va, suele ser ansiedad. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, si llega la hora de cenar y tengo hambre y ceno de forma correcta, me sacio, pues ya está, el hambre se va. Pero cuando hay ansiedad, ¿y cómo luchar en general contra la ansiedad? Bueno, el hacer deporte ayuda mucho. El deporte es algo saludable para el organismo. No utilicemos el deporte como herramienta de adelgazamiento porque no es buen negocio, no sirve para adelgazar, pero desde luego tiene que estar presente porque nos ayuda mucho, entre otras cosas, a lo que vamos, por el tema de la ansiedad. Porque hace que nos sintamos bien a muchos niveles mentalmente, y cuando llegamos a casa y tenemos ese momento de ay, me comería esto que no me corresponde, cuando he hecho deporte tengo un escudo más grande y tengo una fuerza de voluntad para vencer ese puntito. La ansiedad normalmente no suele ser patológica, en la mayor parte de los pacientes no requiere un tratamiento psicológico, pero hay casos en los que sí. Si una persona vemos que tiene un trastorno de la conducta alimentaria o un presunto trastorno de conducta alimentaria, porque nosotros al no ser psicólogos no lo podemos diagnosticar, en ese caso, si sospechamos, le recomendamos que acuda a un psicólogo para que le ayude con la ansiedad. Los casos
de éxito, que son muchos afortunadamente, nos emocionan tanto que hemos llegado a llorar con el paciente de la alegría que nos ha dado verle. Yo recuerdo el caso de una mujer que nos quiere un montón y nosotros a ella, María Jesús, que seguro que nos va a ver. Esa mujer empezó con nosotros cuando tenía 70 años, con un corsé ortopédico porque no podía caminar, con muletas, bueno, terrible. Pues hizo nuestra dieta, bajó un montón de kilos, los mantiene hoy en día, va a la piscina a diario, camina como si tuviera 10 años menos, es una pasada, siempre dice que le hemos cambiado la vida. Bueno, personas, mujeres no tan mayores, pero sí que llevan mucho tiempo con kilos de más y que se pensaban que iban a ser así siempre. Y ven que es posible, que pueden entrar en cualquier tienda a comprar ropa. Eso es una cosa que nos dicen, jo, puede que suene un poco frívolo, pero a mí me hace feliz y me hace sentir bien. Y es que es verdad, porque al final te ves como una persona más, no como el que tiene que ir a una tienda de tallas especiales. Al final es salud física y también mental, que también es muy importante. También personas, bueno, hemos estado al límite con muchas personas que venían a punto de hacerse una cirugía de estómago porque tenían muchos kilos de más durante mucho tiempo y perder 40, 50, 60 kilos y ver que no hacía falta entrar en quirófano, ver que cambiando ciertos hábitos lo han conseguido y sobre todo lo importante, que lo mantienen. Y precisamente esos casos, como han sido de largo recorrido, son los que, con los que tenemos más contacto, digamos. Entonces vemos cómo les va a lo largo del tiempo, vemos los logros que van manteniendo y la verdad lo que te decía, que es muy emocionante, eso para nosotros no tiene precio, es muy bonito, una parte muy emotiva de nuestro trabajo. Yo creo que no hay día en el que no aprendamos, bien recetas nuevas o trucos que nos envían por internet o que incluso nos plantean en la consulta o cosas del día a día de la vida. Y lo que te digo, estas experiencias que son tan de dentro, por decirlo de alguna manera, es que ya no son solo pacientes o clientes, es algo más, porque ves que les cambias la vida, de verdad, te lo vienen diciendo. Hace poquito me encontré en recepción con una chica, 50 kilos menos llevaba, y venía toda contenta y nos decía que todavía tiene la imagen de ella de cuando tenía más peso, va a tiendas de tallas grandes, lo que decíamos, se compra tallas muy grandes y claro, decía, no, si es que al final la ropa me vale un mes, luego ya no me sirve porque sigo perdiendo. Así que es muy bonito, la verdad, es muy agradecida esa parte de nuestro trabajo. Bueno, en conclusión, que comáis, que no hagáis ayuno, por favor. Estéis a dieta o no, estéis cuidándoos de forma más concienzuda o no, comed. Y un último apunte, si dudáis, porque veis que un profesional os dice una cosa, otro os dice otra y al final os vuelve la cabeza loca, buscad el término que queráis y ponéis OMS para ver qué es lo que dice. Al final son los que nos están dando las directrices más específicas y más realistas, con más evidencia científica, y si buscáis eso veréis que la OMS no recomienda el ayuno intermitente. La OMS lo que hace es como de altavoz, de portavoz de todos los estudios científicos que hay más evidentes. Entonces es una manera, como bien dice María, de saber que estoy buscando bien en Google. Y sentido común, que al final es lo importante para toda la vida.